Hola a todos, bienvenidos como cada mes a un espacio de conocimiento y aprendizaje de la Academia Pirani, en el que junto a invitados expertos presentamos diferentes temas de interés sobre el mundo de la gestión de riesgos. Mi nombre es Juan Diego Vivas y para mí es un gran placer estar aquí hoy con todos ustedes. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el riesgo de conducta, cómo mitigarlo con cultura ética e integridad. Este es un tema interesante del que aprenderemos un montón hoy porque las acciones y la conducta de nuestros colaboradores deben ser un factor importante para cualquier organización. Y para abordarlo y conocerlo mejor, voy a darle la bienvenida a Erika Montaño, especialista que ha trabajado por más de 20 años en el sector financiero. Actualmente se desempeña como Executive Director in Business Control and Compliance en Banamex. Erika, buenos días, ¿cómo estás? Para mí y para todos nosotros es un gusto tenerte hoy aquí en este webinar para compartir todos tus conocimientos con nuestra comunidad. Hola, buenos días. Muchísimas gracias también para mí. Un placer y agradecerles la invitación a Pirani y a todos ustedes, Diego. Ok. Erika, muchas gracias de nuevo por estar aquí. En este punto quiero aprovechar para que todos nos saluden por el chat. De paso me comenten si todo está correcto para empezarlos a saludar, porque en estos webinars se conectan personas de diferentes partes del mundo, como Colombia, Ecuador, México, Perú, Venezuela, República Dominicana, El Salvador y demás países de la región. También les quiero recordar que durante este webinar pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que Erika estará respondiendo al final de su exposición. También tendremos un espacio práctico con nuestra compañera Geraldine Ariza del equipo de Pirani para que la conozcan mejor el software y agenden una reunión con nuestros asesores totalmente gratis. Ahí ya tenemos a Geraldine. Geraldine, bienvenida también a este espacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Diego, a ti. Vale, muchas gracias. Por acá ya también nos están saludando desde México y antes de comenzar quiero hacer un par de invitaciones rápidas para que lo tengan en cuenta. Los invitamos a ser parte de nuestro canal de WhatsApp en donde pueden estar enterados de todas las novedades y contenidos sobre gestión de riesgos que hacemos pensando especialmente en ustedes. El link se los estaré dejando en el chat. También recuerden que por el chat podemos interactuar y por allí les estaré compartiendo links y contenidos que pueden ser de mucho valor. Sin embargo, todas las preguntas que tengan para nuestra experta las deben hacer en el módulo de preguntas y respuestas y así será mucho más fácil responderlas. Y les recuerdo que Pirani tenemos un plan gratis con el que pueden gestionar los riesgos de su organización de manera sencilla. Desde ya los invito a que creen su cuenta para que puedan acceder fácilmente a la sesión de práctica que tendremos más adelante con Geraldine. Y ahora a lo que vinimos. Recuerden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas una vez más y démosle paso a Erika. Adelante, Erika. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, la agenda que están viendo en pantalla, como les ya había precisado, agradecer a Pirani, pero también agradecer a todos ustedes, a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Y antes de dar inicio, compartirles que esta presentación la estoy realizando a título personal, por lo que no representa de ninguna manera la posición de la compañía en la que actualmente laboro. Y bien, avanzando a lo largo de la agenda, que como antes les precisaba están viendo en pantalla, vamos a iniciar con una primera aproximación al riesgo de conducta, que es justo la sesión que hoy estaré compartiéndoles. En pantalla están viendo diferentes palabras. ¿Cómo nos adentramos a esta parte del riesgo de conducta? Bueno, tenemos que iniciar por la palabra que están viendo al centro, que es la ética. En términos generales, y vamos a tener que hacer ahí un poco de historia y entender a gran detalle esta parte para poder también ir y dar paso a la sección de qué es el riesgo de conducta. Primeramente tenemos que identificar esta definición de la ética porque la escuchamos en todas partes. La escuchamos en nuestro código de ética o código de ética y conducta, lo escuchamos a lo largo del tiempo, incluso cuando hablamos de esta persona es ética. Pero ¿a qué nos referimos en realidad con la ética? La ética en términos generales, como ustedes saben, pues al final es una disciplina, pero esta disciplina en particular es una disciplina filosófica.
es decir, de análisis, de reflexión. En particular, la ética reflexiona sobre la conducta humana. ¿Cómo es esta conducta humana? Es la reflexión, las preguntas. A través de la ética se busca establecer principios morales, que es otro concepto, la moralidad, que también les voy a comentar esta diferencia. Establecer estos principios morales, pero ¿para qué nos funcionan esos principios morales acompañados de la ética y de la reflexión? Pues justo nos funcionan porque guían las acciones, van a ser pues este eje que va a guiar las acciones y las decisiones. Pero ¿a dónde van a ir encaminadas? En términos generales, van encaminadas estas acciones y decisiones a buscar el bien. Este bien, como ustedes saben, va a poder derivar en un bien común, en un bien social, en un bien que se espere, ¿ok? Entonces, en este primer acercamiento, vamos a dar continuidad a que este estudio de esta conducta humana que antes les precisé, desde el punto de vista de la moralidad o ser moral, que era lo que les estaba indicando, cuando juntamos estas dos secciones o las alineamos, estamos ante que se busca lo bueno, lo correcto y lo justo. Entonces, me van siguiendo cómo la ética no únicamente va a ser reflexiva y va a guiar estas acciones o decisiones, sino también que va en búsqueda de apalancar con la moralidad y a su vez tener ante nosotros una decisión o una acción que además de que sea ética, es decir, reflexiva, que busca estos principios morales, pues apalanca con la parte de bueno, justo y correcto. En realidad se basa en estos principios, en estos valores que guían las acciones que antes les comenté, acciones y decisiones. Pero ¿cuáles son estas acciones y decisiones? Según nuestro principio moral que se esté buscando, y aquí lo podemos apalancar, por ejemplo, con un principio de la compañía, que sea la honestidad. Entonces, ese va a ser la guía de las acciones y decisiones. Como antes les precisaba, la ética, pues es una reflexión de todo, de todas estas gestiones, de toda esta ejecución. No obstante, y al comentarles de por qué se liga con la parte moral, porque muy sencillo, la diferencia entre moral y ética. Por eso ustedes las van a escuchar complementarias, aunque una pues es la general, la moral es la general. Dentro de la moral se rigen todas las normas y costumbres de una conducta social. Es decir, lo que sean estas normas y costumbres en este momento es lo que va a regir la conducta social, ¿de acuerdo? Y la parte de la ética es la que reflexiona sobre esas normas y costumbres para ver cómo se tienen que tomar las decisiones y las acciones. Con este punto de vista que ustedes ya tienen en mente de lo que es nuestra ética, de lo que va a ser vinculado a todo lo que tiene que ver con la parte moral, porque se va a escuchar mucho cuando hablemos de estos conceptos, ahora sí nos vamos a poder adentrar a la parte de la ética empresarial, ¿ok? Como están viendo en pantalla la palabra guiar. ¿A dónde nos lleva la ética empresarial? Pues la ética empresarial no es más que el mismo concepto que hablábamos de ética de manera general, pero en la ética empresarial se establecen estos principios, estas normas que guían el comportamiento de la empresa y del empleado o colaborador. ¿Ok? Entonces, ahí es, por eso empezamos con este concepto inicial de la ética para poder llegar a la ética empresarial, porque de ahí parte todo, parte nuestro riesgo de conducta de la sección de la ética empresarial, que como antes les decía, estos principios, estas normas que van a regir el actuar de la compañía, el actuar de los colaboradores mientras laboran en la compañía o de estas personas relacionadas a la compañía. ¿Por qué? Porque este actuar, esta ética empresarial se extiende a terceros y esos terceros pues van a ser, por ejemplo, los proveedores de servicios, algún apoderado que realiza acciones en nombre de la compañía, los propios empleados e incluso se extiende hasta los accionistas, al consejo de administración, a todos los integrantes de esta compañía se extiende la ética empresarial. Ahora sí, están viendo en pantalla esta ética empresarial. ¿Por qué?
la ética forma parte y es el general de nuestro riesgo de conducta. Dentro de todo este seguimiento vamos a tener estos parámetros que les decía, estas normas que guían el comportamiento del empleado y de la empresa, donde se establecen en códigos, en los principios que tenemos dados de alta en nuestra compañía, en las compañías aplicables, en las normas, en los comportamientos, incluso en todos los valores que van orientando el actuar, que era lo que habíamos comentado al principio con la parte moral, esta honestidad, los estándares que se están buscando también son los que nos van a apoyar y regir para entrar a la primera parte de la ética empresarial, que esta ética empresarial, ¿dónde se materializa? En nuestro código de ética y conducta. Ahí es donde se están estableciendo estas normas y principios que van a guiar el comportamiento. Todas estas palabras que les estoy diciendo se las resalté, ustedes ven en pantalla comportamiento, todos transversales a través de la ética. Ahora bien, entrando al riesgo de conducta, el riesgo de conducta es esta posibilidad de que se realicen acciones poco éticas. Por eso tuvimos que adentrarnos a la parte ética para entenderlo. ¿Qué significaría que sean acciones poco éticas o desapegadas o en incumplimiento a lo establecido? Es justamente que no se estén guiando por lo establecido en nuestra guía, en nuestros principios dados de alta en nuestro código de conducta, en el código de conducta o de ética, porque es ahí donde se están estableciendo pues esta guía, este eje central. ¿Y qué pasa con estas acciones poco éticas o no éticas? Que perjudiquen, van a perjudicar, o sea, estas acciones estarán perjudicando a la empresa, incluso a los terceros, como antes indicábamos. Estas acciones, como antes les precisé, ¿por quién son ejecutadas? Ya sea por empleados, personas relacionadas a la compañía o por decisiones de la propia compañía. Eh, Cuando se da esta afectación, estamos ante algo que a veces cuando yo estoy dando este tipo de pláticas o estamos en webinars, a la gente le llama mucho la atención que existe un riesgo muy particular y este riesgo particular se llama riesgo ético. Entonces, como que todos estamos acostumbrados a oír nuestro riesgo en términos legales, el riesgo de cumplimiento, riesgo de procesamientos, riesgos operativos, pero poco se habla del riesgo ético. Y este riesgo ético es aquel riesgo que puede afectar la capacidad de la organización para cumplir sus valores, sus principios, su código de conducta y los estándares asociados al actuar de la compañía. Eso es el riesgo ético. Esa susceptibilidad que puede tener una compañía es el riesgo ético y al final, pues, ¿a dónde conlleva? A una amenaza en términos de la reputación de la compañía, en el desempeño financiero, que allá estaríamos ante un riesgo que pudiera ser económico, un riesgo operativo, y en términos generales lleva a ese tipo de amenazas, esta parte en particular. Y como les decía, pues el riesgo ético también está tangible. Y como parte del riesgo ético, estamos ante el riesgo de conducta. ¿Por qué? Porque la materialización de ese incumplimiento ético se da a través de una conducta. Y la conducta, ¿quién la va a desempeñar? Ya hemos precisado. La propia colectiva o bien empleados que conforman o forman parte de la compañía o terceros que actúan en nombre de la compañía. Nombre o Erika, representación de la discúlpanos compañía. un Adelante, momento. Diego. En el chat nos están diciendo que no, tal vez, no sé si sigues hablando en la misma diapositiva, no sé si la cambiaste o si tienes algún inconveniente para poder cambiarla. Mira, esta fue la anterior, la que dice Ah, ética, y estamos ahora en la siguiente que tiene riesgo de conducta. No sé si ya ah, la ok. ven. ¿La ven? Sí, 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 ahí estoy viendo la de riesgo de conducta. Era para aclarar porque en el chat ya alguien dijo que vamos bien, pero habían personas diciendo que seguían la misma, entonces era para aclarar ese detalle. Muchas gracias. Ah, muy bien. Muy bien, esta es la segunda audiencia. Cualquier duda está perfecto, váyanos haciendo las preguntas. Aquí Ujú. en realidad ya estamos ante la parte de riesgo de conducta que antes les precisaba, que derivaba de nuestro riesgo ético y cómo se materializaba. Cuando hablamos de riesgo de conducta, sin lugar a dudas, este riesgo de conducta en realidad, una conclusión
fácil entendimiento, porque ustedes lo van a escuchar podrán escuchar muchas conferencias, múltiples conferencias, y hablan de esta conducta que despliegan los empleados, pero se los voy a resumir muy sencillo. El riesgo de conducta en realidad son aquellas pérdidas o afectaciones que puede sufrir una compañía, una empresa, a raíz o por causa de una mala conducta. Sí, de fácil. ¿Y la conducta cómo la vamos a establecer? A través de nuestro estándar que está en el código de conducta, el código de ética, principios, estándares asociados a la compañía. En este punto, el riesgo de conducta, ¿a dónde nos lleva? O qué consecuencias tiene el riesgo de conducta? De entrada, pues el incumplir. Están viendo todas esas palabras que les digo, están aquí resaltadas. Este riesgo de conducta nos lleva pues a un incumplimiento, a una afectación, ya sea, como les había precisado, estas afectaciones que se materializan a nivel económico, a nivel reputacional, que es un aspecto sumamente relevante para la compañía. Se materializa también en potenciales delitos. Este punto del riesgo de conducta, pues sin lugar a duda, como les decía, al establecer esta mala conducta estamos hablando ante un inadecuado gobierno, el gobierno dentro de la compañía, ¿ok? Como les decía, son estas acciones, decisiones contrarias a lo establecido, a lo esperado en nuestro estándar. Así de sencillo como se los estoy diciendo es la parte de riesgo de conducta, que actualmente ha tomado un auge y lo vemos a través de diferentes ópticas o perspectivas, pero lo que les acabo de comentar es una conclusión de una presentación que a veces lleva horas. Ahora ustedes entienden perfectamente, yo espero, y si no, lo vamos a comentar a mayor detalle como ustedes lo requieran, pero es bien importante que tengamos estas diferencias, cómo es la ética empresarial, que es el marco de lo que estamos hablando, riesgo de conducta, y no olvidar que existe este riesgo de ético, ¿ok? Entonces, vamos a ir adelante con la parte de los tipos de riesgo, pero para adentrarnos a esta sección de los riesgos que también ya hemos ido comentando poco a poco en el establecimiento de la parte del riesgo de conducta, a mí me gusta mucho precisarles que esta parte de la ética y del riesgo de conducta, pues como les he dicho, están ligados, ya que este riesgo de conducta, como les he dicho, pues es esta posibilidad de que un individuo tome malas decisiones, tome decisiones contrarias o se hagan acciones contrarias que violen la propia ética de la compañía. ¿Ok? Esta propia ética que establece los estándares y que evidentemente pues tenemos que ser reflexivos de estamos haciendo lo correcto, lo bueno y lo justo en nuestra toma de decisiones. En seguimiento a estos principios, a estos valores, como les decía, este riesgo de conducta va a ser por algo realizado incorrectamente. En este punto, a mí me preguntan, y he recibido preguntas muy acertadas en términos de que me dicen, oye, Erika, entonces, cualquier actividad que haga un empleado puede caer en el riesgo de conducta. Y la respuesta es sí, sí puede caer en el riesgo de conducta en la medida en que esa actividad, esa decisión, ese seguimiento esté en el marco de incumplimiento. ¿Ok? Aquí estamos diciendo, tenemos nuestro marco establecido y si no estás dentro de ese marco, entonces puede ser un riesgo de conducta, sí, sí puede ser el riesgo de conducta. Efectivamente, existen diversos niveles de afectación del riesgo de conducta. ¿Por qué existen diversos niveles? Porque podemos tener un riesgo de conducta donde únicamente se dé un daño a partes interesadas, a nivel, por ejemplo, de una reputación, pero que se pueda salvar la reputación de la compañía. ¿Cómo se puede salvar? La compañía puede decir, se tomó una acción que no es colectiva, es una acción que se tomó de manera individual por dos colaboradores, un fraude a un cliente. Entonces, sí es un riesgo de conducta, sí, porque los colaboradores no están siguiendo la ética de la compañía, no están siguiendo los parámetros establecidos. También se pueden dar, como les decía, todos estos seguimientos a violaciones también legales. El riesgo de conducta tiene que ver con violaciones legales, por eso lo están viendo en pantalla.
¿Existen violaciones legales en un riesgo de conducta? Sí existen. También en temas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque normalmente el cumplimiento lo asociamos principalmente, o se debe de asociar el riesgo de cumplimiento con la parte de las políticas específicas de la compañía que pueden o no ser legales. ¿A qué me refiero con temas legales? De no a que sean en incumplimiento o ilegales, sino a que puedan derivar de una ley o no, sino que estén establecidas en políticas, por ejemplo, generales, una política de escritorio limpio, por ejemplo. A eso me refiero. Esa política no tiene un origen legal propiamente, pero sí funciona para dar continuidad, por ejemplo, a el cumplimiento de una política que sí deriva de un requerimiento legal, como puede ser una política de privacidad de datos, de protección y privacidad de datos. ¿Por qué funciona escritorio limpio? Va a ser complementaria, es una política de cumplimiento complementaria, porque va a ayudar a la gestión y el tratamiento de los datos, incluso. Si tenemos documentos, si tenemos un escritorio limpio, sabemos en dónde tenemos que colocar cada uno de los documentos para evitar una fuga. ¿Por qué? Porque si hay una fuga de datos, entonces sí estamos ante un tema legal. ¿Ok? ¿Me van siguiendo con ese punto? También tenemos riesgos operativos que se desprenden de esta parte que estamos platicando de la conducta, riesgo de conducta, conduct risk, que también ustedes lo van a escuchar. Riesgos tecnológicos. ¿Por qué? Porque se pueden presentar también hallazgos, malas prácticas en temas que conllevan un riesgo tecnológico. Y el más importante que ustedes lo van a escuchar constantemente, y les digo el más importante, ¿por qué? Porque es el más constante. Porque evidentemente el más relevante pues tenemos temas legales. ¿Por qué? Porque están aparejados incluso de sanciones que pueden ser privativas de libertad. Pero la parte de procesamiento, el riesgo de procesamiento, se asocia con todas estas actividades que realizamos de manera manual, ¿ok? Controles, incluso gestiones manuales, que no son automáticas. Todo lo que haya un error en términos manuales, estamos ante un riesgo de procesamiento. Así que estos que están viendo del lado izquierdo, estos 5 riesgos principales, ¿hacia dónde nos llevan? A la parte de conducta y cómo se materializan en temas de producto, cómo estamos elaborando nuestros productos, si tenemos un impacto con estas actividades en la parte de mercado, cómo hacemos negocios, cómo se realizan los negocios y efectivamente el actuar de los colaboradores o los empleados. Estos van a ser los principales riesgos que nos vamos a poder encontrar vinculados al riesgo de conducta, porque como les decía, el riesgo de conducta es sumamente amplio porque puede recaer en todas las acciones que se materialicen como inapropiadas. ¿Ok? ¿A qué hablamos inapropiadas? Recuerden que todas estas palabras que sean desapego, inapropiadas, no correctas, no éticas, nos llevan al estándar que precisamos al principio de la presentación. ¿Cómo se van materializando y cómo lo vamos a ir viendo? Ya dijimos, puede ser un fraude, incluso puede ser una parte de corrupción, puede ser un conflicto de interés también entre los colaboradores que antepongan un principio, por ejemplo, ético que ellos consideren, o una norma o una costumbre, en lugar de los principios establecidos en el actuar de la compañía. También tenemos delitos, puede ser, como antes les decía, la parte de fraude, también ya les fui comentando cómo se puede realizar o cómo pueden presentarse estos aspectos en particular. Y como les comentaba, estos tipos de riesgos se asocian y se vinculan transversalmente en la compañía. Por eso es tan grande la posibilidad de este riesgo de conducta. ¿Qué tan grande va a ser? Se va a vincular a las actividades propias de cada una de las compañías. Estas actividades propias de cada una de las compañías, yo en diversas presentaciones, sobre todo para aquellos que antes nos han acompañado y yo he participado también en Pirani o en otras instituciones, siempre les comento que no se desesperen, no se preocupen porque en otra compañía tengan establecido alguna norma, algún mecanismo en particular y ustedes consideren que no lo tienen en su compañía. Cada una de las compañías tiene que establecer su propio marco considerando el objeto social.
qué actividades tienen, qué tan susceptible van a ser diferentes tipos de riesgo como los que estamos viendo en pantalla y si estos riesgos están siendo ejecutados, por ejemplo, acompañados de un riesgo de procesamiento y ahí pues interviene un colaborador y ver si este colaborador toma decisiones y si dentro de estas decisiones pudiera haber un dilema ético. Ese dilema ético es alguna especie de conflicto que el colaborador tuviera que tomar una decisión donde pudiera ser susceptible pues el riesgo de conducta que antes hemos precisado. De este tipo de situaciones es de donde se desprende cómo vamos a tener que establecer nuestros riesgos, qué decisiones se toman, qué decisiones no se toman. Y bueno, en pantalla están viendo qué es la recomendación más efectiva, pues identificar correctamente cada uno de nuestros riesgos de acuerdo al objeto social de la compañía, cómo se desempeña y las relaciones con terceros que pueda tener, para después establecer las medidas de manera balanceada, como ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque es mejor tener un equilibrio, porque en caso de que tuviéramos mayores medidas, entonces estaríamos haciendo una operación poco fluida, una operación que no estaría ayudando al desempeño de los objetivos de la compañía. Es ahí, a veces a mí en otras conferencias me han asignado las presentaciones de cómo es efectivo un programa de cumplimiento, cómo es efectivo un programa de control, de cumplimiento, de ética, de integridad, y definitivamente les diría que ir a la par con el objeto social del negocio, con los principios, con los valores de la compañía, pero también con la búsqueda de resultados, porque de lo contrario tendríamos más medidas que riesgos. Y también del otro lado, si tenemos más riesgos y pocas medidas, tampoco está debidamente establecido, llamemos, nuestro marco de identificación de riesgos, porque esta balanza que están viendo en pantalla, pues es la que nos da el parámetro de lo que tenemos que realizar. ¿Cómo lo realizamos? Porque siempre hablamos de, oye, vamos a diseñar el programa de cumplimiento, pero es que no es diseñarlo de cero, no es empezar a hacer un seguimiento y ahora entramos a este punto que están viendo en pantalla de la gobernanza y cultura organizacional, que es parte de nuestro webinar del día de hoy. ¿Cómo se da la gobernanza y la cultura? Definitivamente, todo este seguimiento viene desde lo que establecemos en nuestro gobierno corporativo. Recuerden que el gobierno corporativo es todo este marco completo, sin importar de qué tipo de compañía estemos hablando, recuerden, porque definitivamente las compañías del sector financiero son las compañías que tienen muy bien establecido esta parte de conceptos porque son requerimientos legales. Ahí entraríamos a la política. Es una política que surge por un requerimiento legal. En términos generales, por ejemplo, una aseguradora, un banco, tienen que contar con ciertos parámetros específicos que conforman un sistema de gobierno corporativo. Y este sistema de gobierno corporativo se apalanca de otras funciones para ser funcional. En la parte de aquellas compañías que no pertenecen al sector financiero propiamente, o en el caso de México, que no son compañías reguladas en términos de sujetos obligados o que tengan un seguimiento en particular vista la parte financiera, tienen que cumplir también con su estructura en particular. El gobierno corporativo te da esta estructura, da las primeras pautas, las pautas generales de todo el estándar que estaríamos buscando en el desempeño de la cultura de la compañía. Así que el gobierno corporativo es nuestro primer parámetro o el primer paraguas que va a cubrir la parte de lo que tenemos que cumplir. ¿Cómo se desempeña el gobierno corporativo? Como les dije, de acuerdo al tema o al punto del objeto social, es como deriva cómo este gobierno corporativo va a apalancar el actuar de la compañía mismo, pero empieza desde ese nivel. Así que el gobierno corporativo también se conforma con los comités, con todos los comités que integran a la compañía, con la estructura gerencial de dirección que integra la compañía
incluso cómo está organizado el organigrama de la compañía, todo esto deriva desde la primera parte del gobierno corporativo, cómo se gestiona, quién le rinde cuentas al consejo de administración, cómo el gobierno corporativo apoya y apalanca estos seguimientos, y en la parte del sistema de gobierno corporativo o bien del gobierno corporativo establecido, tenemos una parte muy, muy relevante, que es el control interno. El control interno forma parte del gobierno corporativo. Es una de las funciones que les decía al principio. Gobierno corporativo en realidad es un sistema y este sistema se apoya en funciones particulares para poder ser desempeñado, para poder ser ejecutado. Una función principal es el control interno. Otra función que, como están viendo en pantalla, que también forma parte del gobierno corporativo, es la parte de riesgos, identificación de riesgos. Parte de riesgos, y después tenemos partes o funciones particulares que dependerán del objeto social de la compañía. ¿De acuerdo? Este tipo de situación del tipo de objeto social será muy variable. Por eso les agrego yo el control interno, porque el control interno va a ser general. ¿Y por qué el control interno es una parte fundamental o relevante del gobierno corporativo? Es una parte fundamental porque dentro del control interno se materializa la parte de la identificación de riesgos. Ya que riesgos apoya e identifica los riesgos, tiene este catálogo, ahora sí, ¿cómo lo opero? ¿Cómo lo mitigo? La parte de mitigarlo es a través del establecimiento de controles. El establecimiento de controles va a ser parte seguimiento del área de control interno o de la gestión general de control interno, porque también es un sistema, el sistema de control interno abarca controles para cada uno de los riesgos identificados, pero también abarca el actuar, la eficiencia, la aplicabilidad de esta parte de control, visto incluso la parte financiera. Tiene que ser coherente, correcta, consistente. También la parte tecnológica tiene que ser consistente, lo que se establece a nivel tecnología con los resultados que se van obteniendo o las decisiones que se incluyen en ciertos parámetros ya a nivel de sistema. Es así de amplia la parte de control interno. Aquí sí nos llevaría otro webinar esta sección, pero para estos efectos es importante que ustedes vean cómo se va generando la gobernanza de nuestro seguimiento para prevenir conductas de riesgo, ¿no? O conduct risk que estamos tratando en este webinar. Como les decía, las otras funciones, y después nos vamos a un tan citado y tan nombrado código de conducta o código de ética. ¿Cómo tenemos nuestro código de conducta, código de ética? Las decisiones, pero ya vieron que viene desde la parte de gobierno corporativo, cómo vamos bajando, cómo se establece, se obtiene nuestro código de conducta y también los objetivos de la compañía, que era algo que les comentaba. Estas letras que están viendo abajo, dentro del código de conducta, todo lo que tiene que ver con el código de conducta se tiene que recoger y tiene que ser consistente con lo que conlleva nuestros procesos, que es la primera P, procedimientos, la segunda P, con todo lo que tiene que ver con los riesgos identificados y los controles establecidos. Procesos, procedimientos, riesgos y controles establecidos. Todo lo que nosotros establezcamos tiene que ir a la par de nuestro código de conducta, de seguimiento. Si nuestro código de conducta señala que uno de los principios fundamentales de la compañía es la atención al cliente, atender al cliente, dar un resultado consistente y adicionalmente que el cliente siempre tenga la razón, ¿ok? Que sea un principio establecido en la compañía. Eso quiere decir que si tenemos procesos, procedimientos, riesgos y controles, tienen que estar alineados con ese principio y eso nos lleva a que si hay una toma de decisiones, por ejemplo, en un canal específico donde se reciben quejas o reclamaciones de los clientes, ahí sabemos que nuestro principio nos lleva a que el primer actuar va a ser que el cliente tuvo la razón y que por ende se tiene que evaluar bajo esa óptica para pagar a un cliente, por ejemplo, ¿no? Porque el cliente nos diga, oye, tuve un cargo que no reconozco. Ok, se tiene que pagar y después se evalúa, por ejemplo, si era o no aplicable y ahí se tomaría alguna decisión.
Por eso es bien importante que ustedes sepan que se tiene que asociar todo lo que tiene que ver con procesos, procedimientos, riesgos y controles a la parte de lo establecido en el código, porque si no, estaríamos desalineados. Lo mismo sucede con los objetivos, sobre todo parte de objetivos de venta, objetivos en seguimientos, de que estamos esperando, por ejemplo, que la compañía esté esperando incrementar sus ventas en el 10% en el año. Ok, esos objetivos tienen que ir a la par ahora de la misión, visión y valores. ¿Ok? Misión, visión y valores. ¿Por qué? Porque si esos objetivos no se alinean a la misión, visión y valores, no se van a lograr alcanzar de manera correcta y podríamos caer en un riesgo de conducta. Así es como se estructura la parte de gobernanza, porque a través de esta estructura vamos a poder lograr la parte cultural. Los colaboradores van a saber que cuando están realizando o ejecutando un proceso, un procedimiento, estamos ante una parte cultural que se aboca a nuestro código de conducta, a los lineamientos y los estándares. Ahora bien, viéndolo ya a mayor detalle y muy focalizado a cómo lo establecemos en la compañía, cómo se va estableciendo para que la cultura nos ayude a prevenir este riesgo de conducta. En pantalla están viendo en el centro la parte cultural o la cultura. ¿Cómo se lleva esta parte cultural? Tenemos, como habíamos dicho, pues la identificación de los riesgos. Vamos a establecer nuestros controles, ya sabemos cómo deben de apalancarse por procesos, procedimientos, riesgos y los controles que vamos a establecer, que es una sección altamente relevante, la parte de monitoreos. Tenemos que ver que estos controles están siendo funcionales, pero todo esto que ya platicamos, toda la cultura, todo el seguimiento tiene que contar con capacitación y difusión de manera constante, recordatorios, capacitación. No sé si les pase, seguramente sí, pero principalmente cuando perteneces a un área de control, de cumplimiento, o que estás como responsable, por ejemplo, de la parte o sección de recursos humanos, pues siempre te preguntan, oye, ¿por qué me asignas tantos trainings? Llego en enero y ya tengo 10 capacitaciones. Créanme que esas capacitaciones se asignan para poder hacer que este círculo gire. Aquí ustedes están viendo el círculo que gire, que la rueda de verdad ruede, es porque la capacitación es la que nos apoya a reforzar el estándar, el seguimiento. Por eso es que se tenga capacitación constante y difusión constante de lo que queremos dar a conocer y principalmente de nuestros principios, como les he comentado, de este estándar, que es el que va a apoyar a la toma de decisiones éticas. ¿Qué va a apalancar todo este seguimiento? Sin lugar a duda, políticas. Políticas, puntos en particular, todo lo que tengamos de gestión. ¿Cuáles son las principales que yo les recomiendo? Sin lugar a duda, tenemos que contar con políticas muy particulares. En el caso de México, por ejemplo, nuestro Código Penal, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y agregándolo como ejemplo en nuestro caso, valga la redundancia, se establece la responsabilidad penal de las personas morales. Ahí es muy importante porque tenemos que tener una política para prevenir esta responsabilidad penal. Otro que es muy multicitado y tenemos, yo estoy segura y espero que así sea, casi todos, yo espero nuestros participantes, nuestra audiencia, pues tengamos esta política de prevención del lavado de dinero, políticas de conflicto de interés, prevención de fraude, temas de antimonopolio, porque recuerden, cuando vimos la parte de riesgo de conducta, también son impactos al mercado. Por eso la política de antimonopolio es muy importante, principalmente en la sección de precios, por ejemplo. Ahí relevante, por ejemplo, cuando los colaboradores de la compañía participan con otros competidores, ¿hasta dónde puede llegar esta plática? No podemos dar comentarios específicos, no podemos comentar información, por ejemplo, de las inversiones, porque caeríamos en una sección de monopolio. Acordar precios, por ejemplo. También tenemos otra parte fundamental que tiene que ver con antisoborno y anticorrupción. Sin lugar a dudas, se tiene que contar con esta política
porque esto que les digo son los estándares para poder lograr el actuar ético de los colaboradores y evitar un riesgo de conducta. Les agregué también en la parte de antimonopolio, perdónenme, de antisoborno y corrupción, una ley que tenemos nosotros de responsabilidad, Ley General de Responsabilidades Administrativas en México. Esa ley es muy importante. ¿Por qué? Porque te habla ya de una parte de un programa de cumplimiento que va a ser medido para ver en qué medida tú das información a los colaboradores para que cumplan y se eviten conflictos de interés también, tanto conflictos de interés como la parte de antisoborno y corrupción. Leyes extraterritoriales, como les decía, hay políticas que derivan, por ejemplo, es una compañía establecida en Argentina, pero está en Argentina, pero la casa matriz es Suiza. Entonces habría que cumplir leyes extraordinarias de Suiza, leyes muy particulares también que aplican de manera general, como puede ser FATCA, como puede ser la parte de CRS, también se tendrían que estar cumpliendo. A la par estaríamos con este cumplimiento fiscal tanto nacional como internacional. Las prácticas de negocio son fundamentales en el riesgo de conducta, una política de prácticas de negocio, y si no hay una política, sí lineamientos en específico, porque las prácticas de negocio son un punto particular del riesgo de conducta, de los riesgos que antes comentábamos. Las prácticas de conducta es, sin lugar a duda, la parte de empleados. Es ahí donde incluso podemos apalancar en nuestro código de conducta y establecer casos de uso. ¿A qué me refiero? A casos que ya se hayan presentado y podemos decir, oye, en caso de que se te presente una situación donde un cliente, por agilizar un trámite, te ofrece un porcentaje del pago, por ejemplo, de un reembolso que le van a realizar, te ofrece él voluntariamente un agradecimiento y va a ser a través de un porcentaje de ese reembolso en la medida en la que se le pueda pues, reintegrar de manera más rápida. Entonces, ahí hay un dilema ético porque el colaborador puede decir, pues si va a ser voluntario, entonces, pues no estoy robando, no estoy haciendo un abuso de confianza, no estoy recibiendo un soborno porque el cliente me dijo que me lo daba, pero en realidad, ¿ante qué estaríamos? Pues ante un pago de facilitación vista interna, porque acuérdense que los pagos de facilitaciones de un particular hacia una institución gubernamental. Pero aquí estaríamos, o viceversa, ¿no? Pero con un ente gubernamental. Pero aquí estaríamos con una especie de pago inadecuado, incorrecto. Entonces, ese tipo de situaciones deben de quedarse muy claras. ¿Y cómo quedan claras? Nombrándolas. Si no las nombras, las personas pueden pensar que están haciendo lo correcto cuando no es así. Acuérdense que no nada más debe de ser bueno, porque es bueno el agilizarlo, apoyar al cliente en su necesidad, es bueno, pero no es correcta. ¿Se acuerdan que hablábamos de bueno, correcto, justo? Puede ser bueno y es justo porque el cliente, pues, es nuestro cliente y le queremos dar el mejor servicio, pero no es correcto, que no se apalanca con los principios de la compañía. Eso es a lo que me refiero con las prácticas de conducta, para que ustedes lo tengan en mente. Las prácticas de producto es cómo lo diseñamos para evitar engañar a nuestros clientes. Muy importante la práctica de producto, que tenga revisiones de cómo se da este esquema, si va a ser nuevo, que no vaya a haber, por ejemplo, una discriminación, debe de ser producto general, o si va a ser un producto a un sector específico, también establecerlo para evitar una práctica incorrecta. Tenemos, como les decía, trato justo al cliente, es fundamental el trato justo al cliente. Esa parte en el Departamento de Justicia de Estados Unidos se habla mucho de cómo se hace la evaluación de un marco de cumplimiento en términos del programa y cuando habla de la parte de conduct risk, de la parte de riesgo de conducta, se habla en particular del trato justo al cliente, cómo se está tratando al cliente y la parte también apalancada con estas prácticas de producto, las prácticas de conducta de los colaboradores y la práctica de mercado, que es algo que se evalúa, por ejemplo, muy particular. Con estos puntos que les comento, es como la materialización de cómo vamos a hacer esta prevención, este seguimiento en las organizaciones a través de la cultura.
Acuérdense, la cultura es estar reiterándolo, capacitando y teniéndolo por escrito en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque habrá quizás situaciones que no van a estar establecidas, pero para ese efecto tenemos que contar también con comités o con grupos de trabajo o áreas en particular que puedan apoyar a dirimir el dilema ético. Tenemos hasta aquí los puntos y seguimientos de todo lo que tiene que ver con la parte de riesgo de conducta. Ya hemos platicado también cómo damos continuidad, cómo establecemos nuestras políticas, cómo lo prevenimos. Les he dado algunos ejemplos en particular de riesgo de conducta. Pero cuando nos adentramos a escándalos en particular, cuando nos adentramos a casos prácticos, elegí dos casos, pero créanme que hay bastantes casos que pudiéramos comentar, pero nos llevaría pues todo el día desmenuzar uno por uno. Y bueno, les agregué dos casos. Ustedes están viendo las fuentes en caso de que quieran adentrarse un poco más a los mismos. En general, cuando hablamos de los casos, como ven, el de Wells Fargo, ¿qué pasó con Wells Fargo? Bueno, aquí fue muy importante esta nota, como están viendo en pantalla, se publicó el 21 de febrero del año 2020. ¿Y a qué se refirió? ¿Por qué Wells Fargo tuvo que acordar el pago de 3 billones de dólares para resolver pues una investigación que tenía que ver con un tema tanto ya de sanciones criminales o penales en Latinoamérica y civiles? Por este tipo de investigaciones que efectivamente pues iban a conllevar a una especie de sanción de la misma categoría vinculada a prácticas de venta. ¿Se acuerdan que les decía la práctica de venta de cómo estamos llevando este seguimiento, trato justo al cliente? Y bueno, aquí ellos estuvieron vinculados a una apertura de cuentas a clientes sin su conocimiento o sin su autorización. Entonces, en particular, porque este caso pues fue un caso muy relevante, tiene seguimientos importantes de qué pasaba con estas cuentas cuando se abría, pero para este efecto yo quiero tratar con ustedes en particular el punto de que se abrieron sin conocimiento o sin la autorización del cliente. ¿Por qué? Porque aquí, al abrirlo sin autorización del cliente, como les decía, estamos también ante esta parte de los dilemas éticos, de estos seguimientos de los dilemas éticos, donde probablemente por cumplir estos objetivos, como decíamos, cumplir los objetivos comerciales, bueno, pues abrieron estas cuentas sin las autorizaciones de los clientes para poder llegar al fin buscado, al cumplir estos objetivos que se establecieron. Sin embargo, el cumplimiento de estos objetivos, como habíamos platicado, ¿se van a cumplir los objetivos? Sí, sí se van a cumplir. Entonces, si no tenemos bien establecido, podrían decir, ah, pues fue correcto. El abrirlo, estamos ante un caso correcto. Sin embargo, ¿sería justo para el cliente abrirlo sin autorización? No, no es justo. Entonces, estamos ya fuera de lo establecido, no es correcto, no es justo, puede ser correcto, pero no es justo, tiene que ser las tres. Así que uno de los casos fundamentales pues fue este caso de abrir estas cuentas sin que el cliente tuviera o diera su autorización. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo una violación, se está ejecutando una violación en la parte de los clientes y no es correcta. Ahí tendríamos un impacto a los clientes. Este impacto también tendría un impacto reputacional en la compañía. Y del lado derecho tenemos un caso en particular que es el escándalo, un amplio escándalo que fue conocido en el sector automotriz. Este escándalo de Volkswagen tuvo que ver o estalló al 100% en el 2015, cuando la compañía pues admite que en casi 600,000 vehículos que fueron vendidos en Estados Unidos se instaló un software que permitía hacer una actualización o una modificación en la parte de los resultados de las pruebas que emiten contaminantes. Recuerden que en esta industria automotriz se hacen pruebas para ver que los vehículos pues no tengan una emisión de contaminantes mayor al establecido en términos ambientales.
Así que este dispositivo permitía que cuando se hiciera este testeo, esta validación, esta evaluación, se obtuvieran menores emisiones a las emisiones reales. Entonces, este caso en particular, como en el caso de Wells Fargo, como les digo, tuvo una incidencia importante. De hecho, ahí se habla también de una estructura, cómo se tomaban las decisiones a nivel estructural, cómo fue que en su momento se consideró que el incluir este dispositivo y cuando alguien lo identificó y y lo dijo, pues no se llevó a cabo el seguimiento propio para hacer la corrección porque se miraba que ya se tenía esta producción de vehículos. Pero también estamos ante el riesgo de conducta. ¿Por qué? Porque se actuó de manera incorrecta, en desapego a lo establecido a la compañía. Ya se va, materializará en determinados riesgos, sí, se va a materializar en diferentes riesgos. Por ejemplo, diferentes clientes también, cuando se comenzó a retirar el vehículo, pues los clientes decían, yo quiero el resarcimiento completo, pérdida de la reputación, las multas que se tuvieron que pagar, todos estos puntos y también el actualizar el vehículo son parte del riesgo de conducta. ¿Por qué? Porque fue una toma de decisión de los colaboradores el dejarlo así. Una toma de decisión cuando se identificó que este dispositivo hacía pues esta especie como de modificación o manipulación del dato y se mantuvo. Entonces, se están dando cuenta por qué hablábamos de que tiene que venir desde la estructura de gobierno corporativo, porque toda esta información la tiene que conocer los comités, tiene que ser transparente, consistente y comentar qué es lo que se va a realizar, porque de lo contrario se queda en decisión de uno de colaboradores y puede no ser apegado a lo establecimiento, a lo establecido en términos éticos. De ahí, pues se tiene que hacer una reestructura, que este caso en particular cae en una reestructura donde incluso se contrata a un nuevo director general para que pueda apoyar y hacer una actualización en cómo se tienen que tomar las decisiones, cómo se establece la parte de la ética y cómo se modifica su código para que se alinee con lo que ya hemos estado comentando. Estos dos casos que les comento pues fueron muy relevantes, porque nos llevan estos casos a una sección en particular de qué debimos de haber hecho o qué podemos hacer en la parte de beneficios y mejores prácticas para establecer un marco de protección al riesgo de conducta. Como les decía, vamos a partir efectivamente de lo que tiene que ver con nuestro tipo de compañía. Este cuadro que están viendo en pantalla yo lo utilizo bastante en las presentaciones que doy porque es muy claro cómo establecemos nuestro tipo de compañía para identificar qué tenemos que cumplir, a qué riesgos estamos vinculados. Como les decía, la parte de gobierno corporativo y control interno es la que va a apoyar en que todo esto sea funcional. Los productos y canales que estamos vendiendo para ver qué tomas de decisiones, cómo se vende, que estemos alineados a las prácticas de mercado, alineado a las prácticas de producto. Un enfoque que tiene que ser siempre visualizado a través del riesgo para establecer nuestros controles, nuestra gestión. Y definitivamente la parte del cumplimiento, que este cumplimiento tiene que ser multidisciplinario. Recuerden ustedes que el cumplimiento va a depender de diferentes áreas y es transversal. Y todo lo que ya comentamos a través de auditorías. Se tiene que contar con monitoreo, con gestión de manera constante y atención a las regulaciones. ¿Cómo podemos tener un parámetro para evaluar que nuestro programa pues está siendo alineado? Sin lugar a duda les diría, ya hice referencia a la parte de esta, pues lineamientos que emitió el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A mí me parece bastante efectivo, bastante bueno, porque ahí comparte los puntos que se evalúan para verificar la efectividad de un programa de cumplimiento. Entonces, para verificar este programa de cumplimiento, mira tres aspectos fundamentales y los tres aspectos fundamentales que se miran es el diseño del programa, la funcionalidad del programa y la finalidad en la práctica. Si se cumple en la práctica, sí, esta finalidad que sea funcional. Y bueno, dentro del diseño,
Vamos a tener los aspectos de evaluación de riesgo, establecimiento de las políticas que ya hemos comentado, los procedimientos, la comunicación, la capacitación, que se tenga confidencialidad, por ejemplo, si alguien quiere reportar, como vimos en los casos de Wells Fargo, en los casos de Volkswagen, las estructuras, cómo están establecidas para la toma de decisiones, que efectivamente se realicen investigaciones y auditorías y el manejo con todo lo que tiene que ver con terceros, cómo se lleva a cabo, cómo se da este tratamiento también para los seguimientos y consistencia con estos puntos en particular. Y en términos de la funcionalidad, sin lugar alguna a duda, pues es cómo se ejecutan los objetivos, que se estén realizando de manera correcta y la funcionalidad o la finalidad establecida, sin lugar a duda, es que se dé la mejora continua de manera constante. Mejora continua en los seguimientos y en el análisis de la conducta de todos y cada uno de estos seguimientos a través también del programa de cumplimiento. Todas estas mejores prácticas es lo que nos lleva a poder decir que estamos pues de manera consistente previniendo el riesgo de conducta, Diego y audiencia. En este punto no sé si tenemos preguntas para poder avanzar con la presentación y justamente pues darles mayor tiempo a dudas, a preguntas, platicar de casos prácticos, sobre todo si ustedes tienen algún caso que quieran que toquemos, lo veamos porque el riesgo de conducta, como les digo, es muy amplio, pero pues ya lo hemos ido materializando en cómo podemos prevenir, dar seguimiento. Eh, en el momento no hay preguntas, o sea, si alguien quiere hacer preguntas, este es el momento para que vayan dejándolas en el chat, digo, no en el chat, sino en el módulo de preguntas y respuestas, también pues ahí por el chat nos pueden comentar lo que tengan relacionado a cosas que no sean preguntas, pero lo que sí me gustaría hacer sería darle el paso a Geraldine para la explicación, o sea, si te parece bien, Erika, darle el paso a Geraldine para la explicación del software y continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Adelante, claro que sí. Súper. Listo, equipo. Básicamente, creo que ya están dejando algunas preguntas. Va a ser muy breve la explicación. Como lo digo Juan Diego, les dejo el link para que puedan crear básicamente una cuenta gratuita. Pirani muestra siempre un dashboard con un registro, ¿sí? Un resumen de los registros creados dentro de la plataforma. Y si vemos a mano izquierda, tenemos diferentes sistemas dentro de Pirani: operativo, seguridad de la información, lavado, compliance y auditoría. ¿Listo? Para que también puedan navegar y conocer todos los sistemas de nosotros. Adicional, cada uno de nuestros sistemas tiene como su esqueleto o su columna vertebral frente a la gestión de riesgos, que es procesos, que es el contexto de la organización, riesgos, causas y consecuencias, controles y algunas herramientas como de tal de apoyo, que son en los módulos de eventos, básicamente para que todos los días registremos eventos que nosotros como organización identifiquemos, planes de acción o oportunidades de mejora que ejecutemos para mejorar siempre el sistema de gestión de riesgos, el área o el módulo de reportes, donde podemos descargar toda la data cargada desde Pirari, indicadores y evaluaciones. ¿Listo? Tenemos todo el esqueleto dentro de Pirani. Algo que quiero hacerles énfasis es que, como lo mencionaba ahorita nuestra expositora, la cultura en riesgos es uno de los grandes retos que hemos visto dentro de las organizaciones a través de capacitaciones, juegos, algunas estrategias que adoptan las organizaciones para poder llevar el mensaje a que toda la organización participe y haga parte. Y es el mismo mensaje que Pirani les quiere dejar. Básicamente, el éxito de la gestión de riesgos es cuando todos participamos, cuando todos tenemos claro nuestras políticas y nuestra participación en el sistema de gestión. Esto no es un tema solamente del área de riesgos, sino de todos. ¿Listo? Pirani, ¿qué nos permite, chicos? En el símbolo engranaje, en la parte superior derecha, tenemos una parametrización. ¿Qué vemos dentro de la parametrización? Que ustedes aterricen básicamente cómo es un mapa de calor a nivel de escala, si es 5x5, 4x4, lo podemos, le damos a cada cuadrante y podemos cambiar su color, ¿listo? Podemos también editar cómo se llaman las escalas: bajo, medio, alto, moderado, ¿cierto? La colorimetría, tanto en impacto como frecuencia, y el nivel de riesgo y sus descripciones, ¿listo? Lo primero que aterrizamos en Pirani siempre es cómo yo manejo mi mapa de calor. Adicional,
Pirani es customizable. ¿Esto qué quiere decir? Que la metodología de calificación de riesgos y control las podemos editar y parametrizar. Podemos validar si manejamos variables de diseño, ejecución y la solidez dentro del control. Todo esto se puede editar, podemos cambiar las variables, el peso de ellas, las opciones dentro de cada variable. Pirani siempre por default viene ya configurado con algunas variables de diseño y ejecución de acuerdo a nuestra experiencia. Se las sugerimos, pero ustedes pueden aterrizar también su metodología dentro de Pirani. ¿Qué más encontramos, chicos? Dentro de cada sistema, la calificación de riesgos, entonces, ¿cómo calificamos riesgos? Con diferentes metodologías, de manera directa, por variables, tanto en impacto o frecuencia. Si cuando yo califico quiero que me promedie mis variables o se quede con la calificación más alta. ¿Listo? Luego que nosotros parametrizamos el sistema de acuerdo a nuestra metodología, ingresamos a cada uno de los formularios. Primero ingresamos al módulo de procesos y siempre debemos crear un proceso para poder arrancar. Cuando ya tenemos un proceso, lo vemos de esta manera. Un listado de todos mis procesos. Primero vemos el nivel más alto, que es el macroproceso. Y hacia la derecha vemos los siguientes niveles, proceso, subproceso. Esto lo podemos renombrar. Muchas organizaciones en su primer nivel de procesos no es el macro, sino proceso, el segundo es subproceso y el tercero es actividad, por ejemplo. Entonces los podemos renombrar, acá solamente es un ejemplo, y siempre vamos a encontrar el botón verdecito a la derecha que dice crear el formulario de cada uno de los módulos. Vamos a tener campos como nombre, tipo, categoría y descripción, y hasta aquí donde dice adjuntar evidencia, podemos también anexar PDFs, Word, entre otros. Podemos también crear campos para completar nuestro formulario. Creamos un proceso con el nombre, el tipo, la categoría y creamos todos nuestros procesos. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso, chicos? Crear un riesgo. Yo creo un riesgo, lo nombro, califico su impacto y su frecuencia, ya sea por variables o de manera directa. Estas son las dos opciones. Describo mi riesgo y empiezo a asociarle la información. Y Pirani, ¿cómo le asocia la información? Al lado izquierdo dice asociaciones, yo le digo, este riesgo pertenece al proceso, gestión de activos de inventario. Y empiezo a asociarle su información. También puedo decir, ya tengo causas creadas, voy a asociarle las diferentes causas o consecuencias que hacen parte de este riesgo. Si me voy al módulo de controles, le asocio su control y acá hay algo súper importante. Yo puedo tener muchos controles, pero lo que me despliega mi riesgo residual es qué tanto me mitiga este control al riesgo. Entonces imaginémonos que el control es una póliza. ¿Qué me mitiga ese control en el riesgo? El impacto o la frecuencia. Me mitiga el impacto. La póliza me mitiga el impacto, pero no me mitiga la frecuencia. ¿Listo? Entonces, acá le pondría, me mitiga al 100% el impacto. ¿Listo? Ahí le damos crear y automáticamente se nos enlista el riesgo. ¿Listo? Pasa lo mismo en las causas. Podemos crear las causas. Este es como se ve el front ya cuando tenemos información creada. Le damos crear causa y consecuencia, nombre, tipo, categoría y así con los diferentes formularios. ¿Cómo ayuda a Pirani también a generar cultura? En cada uno de nuestros formularios, chicos, hay un módulo de responsables. La idea es que nosotros indiquemos cuál es el grupo responsable, digamos, de gestión de inventarios de activos. Entonces, acá en grupos de responsables, yo digo, ok, está auxiliares, mercadeo y auditores externos. Los agrego al grupo. Quiere decir que todas estas personas les llega una notificación predeterminada donde les dice, ustedes son dueños del proceso gestión de activos. Si les asigno un riesgo, también les aparece. Si les asigno un evento, un plan de acción, una evaluación, les va a llegar notificaciones. ¿Qué hacemos con el módulo como tal? Cuando gestionamos responsables, lo que les ayudamos es que aparte de que les lleguen notificaciones, pueden ustedes hacer desde el área de riesgos seguimiento y control a lo que hay en la plataforma y a su gestión de riesgos. Y también buscamos que involucren a toda la organización, porque la organización al final es la responsable y líder y dueña de sus riesgos. Las personas de riesgos o las áreas de riesgos están para ayudar, de pronto tener la matriz, el mapa de calor, hacer de pronto al año una revaluación o recalificación de sus riesgos y sus controles, pero el líder del proceso es el que conoce su información. Entonces, la idea de Pirani es que asignemos los responsables de la organización a su proceso, riesgo, causa, control, evento, plan de acción, indicador,
para que los alimenten, los actualicen, los mantengan, ¿sí? Y participen en todo el ciclo de gestión de riesgos, ¿listo? Entonces, a través del link que colocó Juan Diego, pueden crear la cuenta, es una cuenta gratuita, no deben asignarle ninguna tarjeta de crédito ni nada similar, simplemente pueden ingresar, crear información de prueba, ver cómo funciona Pirani. Adicional, pues nosotros tenemos muchos videos también, digamos acá donde dice Guía Pirani, los ayuda cómo se crea la organización, cómo se crea la metodología y los ayuda también en el paso a paso de creación de toda la información. Pirani realmente es muy intuitivo, pueden crear la data, pero el logro número uno es crear un proceso, un riesgo, una causa, un control, hacer el esquema completo, asignar responsables para que todos participemos e interactuamos con la herramienta. ¿Listo? Entonces, ahora sí, le doy paso nuevamente a Erika. Muchas gracias, Erika, por tu explicación, por darme este espacio. Y si tenemos alguna pregunta puntual de pronto ya de la herramienta, la contesto yo. ¿Listo? Muchas gracias, Geraldine. Y lo que comentas, pues es una herramienta, ¿no? Una herramienta adicional a lo que nos puede apoyar en términos de identificación de riesgos. Y ya tenemos varias preguntas. Sí, Si quieren, vamos avanzando. No sé, Diego, ¿tú las quieres comentar y yo las voy respondiendo vale. como tú me digas? La primera pregunta nos las deja Jorge Anthony Villatoro y es que ¿cuál es el link para ingresar a Pirani? El link está en el chat, yo lo envié antes de la presentación de Geraldine. Entonces ahí ustedes simplemente hacen clic y pueden ingresar a la herramienta. Ahora tenemos aquí otra pregunta que dice, buenos días, amplia, compleja e interesante su ponencia. Siendo que la industria del entretenimiento tiene como uno de sus mayores retos capitalizar intangibles como la imagen, emociones positivas de alta intensidad, entre otras, mi consulta es, ¿cómo aplicar lo propuesto en una empresa dedicada al entretenimiento en la que no existe cultura hacia este tipo de gestión de riesgo, alineación estratégica? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, bastante buena lo que me cuestionan en términos de la industria de entretenimiento. Definitivamente, yo te sugiero que vean a mucho detalle en la industria. Sin lugar a duda, se tiene que contar con la cultura de la compañía, o sea, cómo está elaborada, cómo la compañía se visualiza a sí mismo, cuál es su visión, valores. Por ejemplo, si es un entretenimiento inolvidable, ¿no? Por ejemplo, su visión. Ahí ustedes, ese punto, esa finalidad es la que les va a apoyar a ver hasta dónde llegar. Definitivamente la ética interviene en todo y la ética aquí sería, por ejemplo, dar un entretenimiento apropiado o dar el entretenimiento de acuerdo y apegado a lo establecido en la cultura general de la compañía, porque todas las compañías quizá no lo percibimos tan tangible como les decía. Como sucede en las compañías particulares de un sector financiero, pues están sumamente reguladas en términos, no quiero decir que otras industrias no cumplan las leyes, sino más bien que les requieren muchos aspectos regulatorios para su funcionamiento, pero en la parte de la industria del entretenimiento sí se tiene que visualizar hacia dónde va. ¿Cuál es la cultura de la compañía? Es la que nutre el objetivo, principios, valores y propósito de la compañía. Ahí es la clave y la respuesta que yo le daría a Minor es justo este aspecto fundamental, que tenemos que ver cómo da el origen de la compañía, cuál es su objeto, cuál es la finalidad de la compañía, y esa es la que nos va a apoyar a saber que se esté cumpliendo. Y un punto clave que sí tenemos que ver es que ese objeto, ese seguimiento, pues mire aspectos éticos, porque definitivamente si no se mira el aspecto ético, pues sí estaríamos ante un problema en términos de conducta, de riesgo de conducta, porque no habría una estrategia, un marco establecido. Acuérdense que tiene que haber un lineamiento sí o sí para saber hacia dónde vamos y cómo dirigir la conducta de los colaboradores. Ok, aquí hay una pregunta que nos dejan en el chat. Me gustaría que Sí. Geraldine nos ayudara a responderla. Es súper rápida
¿Y cuál es el límite de riesgos que se pueden configurar de manera gratuita y a cuántos colaboradores puedo involucrar como máximo? Vale, en la prueba gratuita puedes invitar máximo a 4 personas, ¿listo? Y los registros son máximo 200, que es un registro cuando creas un proceso, un riesgo, un caos, un control. Cada entidad que crees es un registro, ¿listo? Entonces ese es el límite como de la prueba gratuita, para que lo tengas en Ujú. cuenta. Vale, muchas gracias, Gerald. Ah, Ahora continuamos con las preguntas para Erika. Recuerden, si tienen más preguntas, por favor vayan dejándolas en el módulo de preguntas y respuestas, las estaremos respondiendo en vivo. ¿Qué efectivas se pueden implementar para mitigar el riesgo de conducta? voy a regresar justo para dar respuesta a Israel a la parte de las estrategias efectivas. Justo es este esquema que les había presentado. Una de las estrategias efectivas, pues, es la parte de la cultura a través de esta capacitación, difusión y tener identificados nuestros riesgos. Porque acuérdate que en todos los riesgos que se identifiquen podemos estar ante algún riesgo que tenga que ser riesgos. Y sin duda alguna, la identificación de los riesgos, nuestros controles y el seguimiento de estos controles que va a ser el monitoreo, nos va a apoyar en establecer pues de manera efectiva nuestras estrategias, que en términos generales pues son el círculo que les presento en pantalla, aparejado al menos de las políticas o lineamientos que tú ves en los diferentes círculos a través del diagrama. Tenemos más preguntas, Diego, si No, quieres. estoy revisando Aquí y tengo, ya esa fue la última pregunta. mira, a mí me aparecen unas varias, si quieres las voy comentando. Súper. Eh, Nos mandó un participante anónimo una pregunta que dice, ¿el riesgo de ética y riesgo de conducta son riesgos distintos pero complementarios o se gestionan de manera distinta? Mira, en términos generales, el riesgo de ética es el riesgo general y podemos decir que ese es el nivel cero, ¿no? El riesgo general. Y el nivel uno sería el riesgo de conducta, es decir, derivaría del riesgo de ética, porque el riesgo de ética es el actuar justo como decíamos que contraviene a lo establecido en los principios y de ahí se da o se puede presentar el riesgo de conducta de acuerdo a lo que ejecuta tanto la compañía como los colaboradores. Así que estamos ante un riesgo general y el riesgo en particular sería el riesgo de conducta. Los vamos a gestionar, sí, de una manera igual, no va a ser distinta, porque nos van a apalancar pues todos estos puntos que vemos en pantalla, esta capacitación, estos seguimientos, la difusión, para atender el riesgo. Tenemos también una segunda pregunta de Carlos Gómez. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta y buen día. Indicas que cómo se puede abordar la postulación y si es muy factible su ocupación a un cargo directivo de un trabajador que preside un sindicato de trabajadores, dado que manejaría esta persona información estratégica o relativamente confidencial para la organización. En términos generales, Carlos, pues es muy importante, como les decía, que tuviéramos pues estos lineamientos desde la estructura. Recuerda que también la parte del riesgo de conducta, pues mira la sección, las estructuras, incluso también el plan que les platicaba de cómo se evalúa la efectividad del programa de cumplimiento. Es muy importante que tengamos estos parámetros de cómo elegimos a cada uno de los colaboradores, porque ahí estaríamos ante la sección de prácticas de conducta, que es la del lado izquierdo, ¿no? Aquí donde tenemos el diagrama al lado de capacitación. Este cargo directivo que, por ejemplo, podría estar asumiendo alguien que preside un sindicato, en algunas compañías esto no podría ser posible, de acuerdo a sus lineamientos, por un potencial conflicto de interés, Carlos. Entonces, ahí lo que tenemos que mirar es, por ejemplo, en la compañía respecto de la cual haces la pregunta,
si tienen esas políticas, que también del lado derecho se las ingreso como recomendación para establecer efectivamente la prevención de riesgo de conducta, si tienen esa política de conflicto de interés, porque efectivamente, como bien señalas, pues existe este riesgo de que tenga información estratégica y que pudiera haber un conflicto de interés con su cargo en la gestión de los trabajadores o versus los objetivos, por ejemplo, de la compañía, objetivos estratégicos, puntos estratégicos que se estén siguiendo. Así que ahí es muy relevante mirar que contaran o que se cuente con la práctica o la política de conflictos de interés. En caso de que no lo tengan y tú ya identificaste este riesgo, pues será muy importante que pudieras tú informar a la junta directiva que ves un riesgo que pudiera limitarse o mitigarse, incluyendo una política de conflictos de interés para que exista una limitante, por ejemplo, a las personas que pueden ocupar el cargo de directivos y no existiera, por ejemplo, la doble gestión y que tuviera que elegir esta persona, por ejemplo, el ser únicamente director, pero no tener el cargo de presidir también el sindicato, o en caso de que sea aprobado y que esté dentro de la política de conflicto de interés, que tenga los dos cargos, también pudieran hablar en términos de algún marco de confidencialidad donde él tenga que ser muy objetivo en las decisiones, en el actuar, para evitar se pueda materializar un conflicto de interés. Y bueno, aquí pues es el establecimiento, por ejemplo, de convenios de confidencialidad pudiera también funcionar, pero todo esto tiene que estar establecido también en políticas y en los parámetros de designación y asignación de funcionarios. Ese también es elemental porque nos ayuda a dar continuidad a los aspectos fundamentales de los colaboradores que van a asumir algún cargo. Tenemos una siguiente pregunta que fue realizada por José Cifuentes. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Señala que nos saluda desde Guatemala. Muchas gracias igualmente. Dice que cómo correlacionar la ética con lo legal. En Guatemala, algunas entidades cuentan con su código de ética, pero queda muy ambiguo con las normas legales. En Latinoamérica, muchas organizaciones privadas que prestan sus servicios a entidades públicas, pues eso favorece la corrupción, nos dice José. Y bueno, en términos generales, como comentábamos, la materia legal y la diferencia de la parte legal es que lo legal está establecido justo en leyes, justo en lineamientos que emite el regulador o bien en códigos, por ejemplo, ya establecidos, normalmente aparejados de determinadas sanciones. Aquí bien importante lo que les voy a comentar porque no siempre lo legal, o sea, va a caer en la parte también ética. No todo lo legal va a ser ético. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? A que puede ser legal en una cultura muy particular un tipo de acción. Por ejemplo, en alguna cultura va a existir la pena de muerte y esa es legal porque así está instaurado dentro de su gobierno. Pero, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, si nos vamos a la pena de muerte sería ilegal. Entonces, ahí sería muy sencillo porque sabríamos que si alguien trata de ejecutar la pena de muerte, pues no sería ni legal ni ético. Pero también nos podríamos encontrar en prácticas específicas, que recuerden que la parte de la ética pues busca, mira los principios morales y que la parte moral pues asume las normas y costumbres específicas de una sociedad. Entonces, una norma específica de una sociedad en una cultura distinta, por ejemplo, a la de nuestros países, Latinoamérica, o incluso al revés, en los países europeos, en la parte de Latinoamérica, podría ser legal, pero no ético. ¿Por qué? Porque puede ser legal
tenemos un ejemplo bien claro para que ustedes vean la diferencia entre lo legal y lo ético. Podemos tener una compañía y esta compañía y este proveedor está acusado de trata de personas, pero la compañía, como verifica que tiene muy buena relación con el proveedor y que el proveedor ha cumplido para lo que fue contratado, que fue para gestiones administrativas, considera que es legal mantenerlo como proveedor porque no ha tenido ningún riesgo, ningún incumplimiento con la compañía. Pero no sería ético tener una especie de proveedores similares porque está realizando conductas no éticas y también ilegales. Entonces, si me siguen, la parte para que pudiera ser pues un match completo, la parte legal y la parte ética, sin duda tenemos que mirar que además de ser legal, sea bueno, correcto y justo. Esa es la recomendación que yo les daría en el aspecto de cómo lo podemos pues sincronizar, tener en un aspecto en particular, dándole respuesta a José. Así es como lo tenemos que centralizar, que sea legal, pero que también sea bueno, correcto y justo. Al ser bueno, correcto y justo, estaríamos ante la parte de la ética y definitivamente de la integridad. Porque recuerden ustedes que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie te mira. Y yo les agregaría incluso cuando alguien lo haga diferente. Eso yo lo agregaría. Eso sería, José, y la parte de que se puede presentar el riesgo, pues, de corrupción que bien señalas cuando una empresa privada presta un servicio a una entidad gubernamental, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues tener nuestros mitigantes, establecer mitigantes, controles para prevenir que se lleve a cabo, pues, una conducta contraria a nuestras políticas, contraria a la parte de la ética para poder estar nosotros seguros que nuestros colaboradores pues están ejerciendo sus funciones de manera correcta y también la compañía que esté mirando que se dé seguimiento adecuado a estas mismas políticas en términos generales. Eh, pues Diego, no veo preguntas adicionales. No sé si tú tienes alguna pregunta. Ah, ¿sabes qué? Ya acaba de llegar una pregunta, Ok. en particular Yo no mientras las... contestaba. Ah, vale, vale, vale. Si quieres, Dice aquí, tú si quieres la lees o ya quieres que la lea. a ver si es la que me sale, porque ahorita como se me desconectó el computador no me sale, pero ¿será suficiente una línea Listo. ética para poder denunciar el riesgo de conducta y tener un registro de los eventos materializados? ¿O existen más herramientas o mecanismos que se puedan implementar? Sí, muchas gracias, Diego. Y Steven, muchas gracias también por tu pregunta. En términos generales, un punto principal es tener la línea ética. ¿Por qué? Porque la línea ética faculta a que se tengan o se reciban denuncias que de buena fe nos indiquen si se están incumpliendo políticas, leyes o alguna regulación interna, ¿no? Que puede ser también políticas, algunos lineamientos o regulación externa. Así que la línea ética es, sin lugar a duda, una herramienta funcional, sobre todo si esta línea ética te permite también recibir denuncias anónimas, porque también pues van a ser funcionales para cubrir esta confidencialidad. La línea ética también tiene que tener, como les digo, una confidencialidad extrema. Normalmente hay compañías que cuando reciben una queja, esta queja ni siquiera la ven de manera local, sino que pasa primero por una revisión de su casa matriz o incluso de un proveedor externo y el proveedor externo la reenvía ya a los investigadores particulares de la ubicación, ya sea del mismo país o de un país distinto, para que se revise con integridad, se revise justo con ética y con objetividad. Así que si tienes esa línea y la línea cumple con estos parámetros que te digo, ser objetiva, confidencial, que se revise a una herramienta altamente relevante para las compañías y que también pues le brinda certeza y seguridad a los colaboradores. La segunda herramienta que yo te recomendaría, sin lugar a duda, es la posibilidad de hacer escalamientos
o reportar riesgos, porque no todo pues va a ser contrario a la ética. También puede haber inquietudes particulares que no son una queja como tal, que se tenga que reportar una línea ética, pero sí inquietudes, por ejemplo, también operacionales, que se puedan escalar ante diferentes comités. De ahí también apalancamos la parte de gobierno corporativo, que existan estos comités, pudieran haber comités de ética, pudieran haber comités de conducta o de recursos humanos, donde se pueda informar inquietudes. Y esas inquietudes pueden no llegar a una violación ética, pero sí podrían ser susceptibles de materializarse en una violación ética, y esas inquietudes también se puedan notificar de manera directa, por ejemplo, al compliance officer, directamente a recursos humanos, directamente con el área de control interno, con el área legal o la propia área de riesgos, para poder hacer una evaluación. Entonces, esa sería una herramienta adicional que permitiría a los colaboradores pues dar a conocer estas inquietudes en particular, para que se puedan analizar por un grupo de trabajo o bien en un comité, y se atiendan estas inquietudes. Se atiendan las inquietudes para que puedan ser resueltas, Steven. Esa es la herramienta que yo te daría adicional, y apaláncala siempre con capacitaciones y con difusiones para que esté robusta, y asegura también que se tenga esta confidencialidad, que exista la confidencialidad para poder dar seguimiento. Y tenemos una pregunta más, Diego, que si estás de acuerdo podría ser pues, nuestra pregunta de cierre. Listo. Eh, Dice por aquí en el chat, Rubén Valdés Romero hizo esta pregunta. El tema cultural siempre debe de venir de la cabeza hacia abajo dentro de la organización, pero ¿cómo convencer a la dirección de comenzar a implementar una cultura organizacional y ejecutar todo lo visto hoy? Rubén, muchas gracias por tu participación y tu pregunta, igual que la de todos la audiencia que nos han mandado preguntas. En este caso, Rubén, la verdad es que es bien importante, por ejemplo, en caso de que tú seas el compliance officer o algún responsable en la parte legal o de control interno y ves que no se esté cumpliendo la cultura, es fundamental que pues sí lo comentes con los directivos, lo comentes con el área de recursos humanos, y esto para hacer pues justo este convencimiento. Habría que presentar pues todo el seguimiento de qué se necesita, los beneficios e incluso los casos prácticos, ¿no? Puedas llevar también casos prácticos para que vean cómo se materializaron. Por ejemplo, en ambos casos de los que les presenté, hubo riesgos económicos, riesgos legales también que no fueron cumplidos, y definitivamente una conducta ética incorrecta o contraria a lo establecido en los estándares de cultura. Es muy importante que les puedas presentar el beneficio que se tiene, que definitivamente el beneficio que se tiene pues es la parte de la reputación, y poder limitar y mitigar riesgos asociados a pérdidas operativas, temas, y me refiero a pérdidas operativas con pérdidas económicas, el punto de riesgos legales y empezar a recibir multas, por ejemplo. Si tú les comentas a los directivos, sobre todo, como me dices, a la cabeza, para que también esté convencido de estos beneficios, y que también pues les des una recomendación que sea efectiva y que no esté impactando a la compañía, como les decía, con mayores medidas y menos riesgos, por ejemplo, porque si no se hace lenta, se hace ineficiente la forma de actuar de la compañía. Créeme que ellos van a estar muy atentos, porque al final la cabeza, los directores son los responsables de la propia compañía, y pues la responsabilidad de la compañía es de todos los que la integran, de todos los que toman esta decisión. Así que definitivamente el convencerlos va a tener que ser mediante el uso de la cultura, de los estándares, con casos prácticos donde tú le puedas decir dónde ves o dónde miras que la cultura no se está siguiendo, o dónde falta robustecerla para tener pues estos nuevos lineamientos, y agregar
lo que está pasando en el mundo, ¿no? Todos los casos de riesgo de conducta que se están comentando y son estos algunos, porque también puedes agregar casos de fraude, casos de lavado de dinero que se han ejecutado por parte de colaboradores que participan y que dejan pasar temas y no los reportan o porque piensan que lo que están haciendo es adecuado. En la parte, por ejemplo, de seguros, algunas personas mienten cuando hay un choque para que la aseguradora les pague y se quedan con el nombre de, es que fue para que me paguen, pero no, el nombre, las conductas se tienen que llamar por su nombre. El hacer ese tipo de hechos es un fraude. Entonces, también nombrar las conductas, Rubén. Ahí si tú ves que algo está incorrecto, dales ese nombre y hácelo saber pues a la junta directiva para que se mejore. Y definitivamente si lo ven también necesario, el uso de herramientas automatizadas también apoyará para dar este conocimiento y el valor que tendría incorporar pues las mejores prácticas. Diego, con esto pues agotaríamos la pregunta de cierre Ujú. y aprovecho para agradecerles a la Vale. audiencia pues toda su participación y también a ustedes por toda la gestión y la investigación a nombre de Pirani. Muchas Ujú. gracias. Erika, a ti también muchas gracias por todo lo compartido con los asistentes, por el espacio para responder todas las preguntas que sin duda todas fueron de mucho valor y aportaron mucho a esta conversación. A ustedes también muchas gracias por estar aquí. Los asistentes aquí nos están dando un buen feedback sobre la ponencia de hoy. Y muchas gracias por haberse conectado hoy, por la participación, por los comentarios y esperamos que todo lo abordado a lo largo de este webinar sea de mucha utilidad para sus labores en sus organizaciones. Les recuerdo que pueden agendar una reunión en el link que les voy a dejar ya mismo para que puedan conocer más sobre Pirani. Aquí les estoy dejando el link. Si tienen alguna duda sobre el software, sobre cualquier cosa, por ahí, por ese link, pueden agendar una reunión para salir de sus dudas sobre nuestro software. También les comento que en los próximos días les estaré enviando a sus correos la grabación y las memorias de este webinar por si desean verlo otra vez. Y al finalizar esta sesión, les pido por favor que nos ayuden a resolver una encuesta que van a ver en sus pantallas. Para nosotros es de mucha ayuda conocer sus opiniones y su retroalimentación para seguirles ofreciendo contenidos como estos que sean de su interés. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a Erika, muchas gracias también a Geraldine por su participación y a todos y cada uno de los que estuvieron aquí en este webinar aportando. No sé si alguien tiene algo más para decir antes de irnos. Bueno, hasta la próxima. No se olviden de responder la encuesta que les queda al final de esta sesión. Muchas gracias a todos.